Saludos y bienvenidos un día más a las noticias de los últimos días. Una actualidad marcada sin duda por la catástrofe ocurrida en Japón. Muchas han sido las reacciones suscitadas en nuestro país en referencia a las centrales nucleares tras la explosión en Fukushima. Además, una nueva y tensa sesión plenaria en el Congreso de los Diputados y nuevos datos referentes a la economía mundial y en nuestro país. Comenzamos. Tras el fatídico tsunami y la situación de crisis nuclear que vive Japón, distintas han sido las reacciones que han suscitado en nuestro país. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha considerado que tras el terremoto de Tokio y el accidente de la central nuclear, hay que replantearse las medidas de protección frente a las catástrofes a todos los niveles. Eso quiere decir que al menos desde el punto de vista documental, Griñán lo supo, desde el político también debió saberlo. Que al menos desde el punto de vista documental de los documentos oficiales, Griñán lo tapó, políticamente también debió taparlo. Pero no ha sido el único político que se ha pronunciado sobre el desastre en Japón. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, ha reclamado incrementar las energías renovables en nuestro país frente a las nucleares. Es un hecho desgraciado, pero que tiene que hacer reflexionar de una manera muy profunda a los gobiernos en el mundo, que tiene que hacer reflexionar al gobierno español, en tanto en cuanto las nucleares son un riesgo cierto que pueden crear situaciones dramáticas en el mundo y en los países. Por tanto, hoy nos reafirmamos de nuevo en Izquierda Unida en la defensa de las energías renovables y frente a la energía nuclear. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha garantizado que las centrales nucleares españolas están sometidas a rigurosos controles de seguridad, pero ha defendido la realización de nuevos informes para asegurarse más y comprobar si hay que establecer nuevas exigencias. Se van a revisar todas las centrales nucleares españolas y sus medidas de seguridad. Lo ha anunciado el Gobierno. Se van a pedir informes de riesgo sísmico y de inundación para las instalaciones. La crisis nuclear en Japón obliga a tomar medidas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso ha explicado a los periodistas que las centrales españolas están sometidas a rigurosos controles de seguridad, aunque se van a hacer nuevos informes. Lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos más. Y si hay que hacer alguna exigencia más a alguna central ante hipotéticos riesgos, ese será el trabajo que haga el Consejo de Seguridad Nuclear. Entre las condiciones a tener en cuenta está la edad de una central, según ha dicho el presidente. Por tanto, la edad cuenta en todo, también en las instalaciones científicas y tecnológicas, a pesar de que sean revisadas periódicamente y que muchos de sus elementos técnicos más importantes se renueven, ¿sí? Por ejemplo, Garoña. Zapatero ha mostrado su preocupación por el pueblo japonés y ha destacado su comportamiento cívico ejemplar en esta tragedia. Y cambiamos de asunto porque este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que entre 2003 y 2009 la renta per cápita española ha aumentado 2 puntos porcentuales respecto a Alemania, 6 en comparación con Francia, 8 con Italia y 9 con el Reino Unido. Así respondió Zapatero en el Congreso de los Diputados al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien le preguntó cuál es la razón por la que los niveles de bienestar y riqueza en España se alejan de los alcanzados por los países más desarrollados de la Unión Europea. Según Zapatero, a estos datos, los últimos de Eurostat no suponen mejorar y acercarse a la renta per cápita de los socios europeos, que venga Dios y lo vea. No opinó lo mismo Rajoy, quien afirmó que el nivel de convergencia con la Unión Europea era en 1995 el 79%, en 2004 el 89% y hoy se sitúa en el 91,5%. No sé en qué hemos mejorado, señor presidente, porque tenemos más del doble de tasa de paro que los países de la Unión Europea. El paro juvenil es del 43%, más del doble que el resto de los países de la Unión Europea.
crecemos menos que el resto de los países de la Unión Europea. No sé por dónde ve usted la mejora, y se lo digo con absoluta franqueza. Le recuerdo que España tuvo algunos grandes objetivos como país a lo largo de estos últimos años. Primer gran objetivo, entrar en la Unión Europea, lo conseguimos. Segundo, entrar en el euro, lo conseguimos. Tercer gran objetivo, alcanzar esos niveles de bienestar y riqueza con los países de la Unión Europea. Habíamos avanzado mucho, 10 puntos, insisto, en la época que gobernaba el Partido Popular, y ahora estamos perdiendo niveles de bienestar y riqueza. Con usted hemos llegado a la situación del freno y de la marcha atrás. Y lo que es peor es que las propias previsiones de esa comisión no pintan como a nosotros nos gustaría. Señor presidente, se necesitan otras políticas que tengan credibilidad, y la credibilidad también depende de quién haga esas políticas. Otras políticas que generan confianza, y con absoluta franqueza, hoy con usted, y el único que no se da cuenta es usted, es imposible generar credibilidad y es imposible generar confianza, dentro y fuera de España. Usted sabrá lo que hace. Muchas gracias, señor Rajoy. Señor presidente del Gobierno. Sí, la verdad, señor Rajoy, que le sobraban bastantes de las palabras que ha dicho para llegar a la conclusión final, que es la de siempre, pues la falta de credibilidad y que la culpa es de Zapatero. En fin, seguramente le haría un ahorro a los esfuerzos que habitualmente hace usted en sus propuestas y en sus ideas en este trámite parlamentario. Pero le recuerdo, nuestra renta per cápita ha aumentado 2 puntos porcentuales en relación a la renta de Alemania, 6 respecto a Francia, 8 respecto a Italia y 9 en relación con el Reino Unido desde 2003 a 2009. Si esto no es mejorar y acercarnos a la renta per cápita, señor Rajoy, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, ha asegurado que la negociación de los salarios en España es libre y no puede imponerse por ley. El líder sindical ha reaccionado así ante las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que abogó por eliminar las rigideces de las economías domésticas europeas para ganar competitividad, lo que implica, a su juicio, alinear salarios y productividad. Pero aún así, si en España alguien pretendiese determinar a través de alguna norma la manera en que han de crecer los salarios, primero estaría vulnerando, introduciendo distorsiones serias, la función que tiene la negociación colectiva en nuestro país, que es una negociación libre también en términos salariales, y por otra parte creo que tendría visos claros de inconstitucionalidad. Y en otro orden de causa, los sindicatos de comisiones obreras UGT y USO en AENA, convocantes de las 22 jornadas de huelga en los aeropuertos en los próximos meses, han llegado esta semana a un preacuerdo con la empresa, un acuerdo que someterán a la aprobación de la Asamblea de los Trabajadores para decidir evitar la huelga prevista. No habrá huelga en los aeropuertos españoles en Semana Santa y verano. Los sindicatos y AENA han llegado esta madrugada a un preacuerdo tras una maratoniana reunión de casi 17 horas. Comisiones Obreras, UGT y USO, convocantes de las 22 jornadas de paro, someterán el preacuerdo a la aprobación de la Asamblea de los Trabajadores para decidir su desconvocatoria. El secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, se congratuló del preacuerdo alcanzado. El sector turístico, los ciudadanos, pueden estar confiados en que podrán viajar durante el próximo proceso de las vacaciones de Semana Santa. Los sindicatos reiteraron que el preacuerdo no legitima la privatización de AENA y que la siguen rechazando, aunque se mostraron satisfechos con el resultado de la negociación. La garantía de la viabilidad del conjunto de la red de AENA mediante un conjunto de medidas, entre otras, la participación directa de AENA en todas las sociedades de gestión de los aeropuertos. Y los segundos elementos claves, que eran también los que habíamos planteado hasta ahora, recogen fielmente el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de AENA,
y en especial hace referencia a la aplicación del convenio colectivo en todos los escenarios posibles de desarrollo del Real Decreto. De esta forma, el quinto convenio colectivo de los trabajadores de la empresa se convertirá en el primero con una vigencia hasta 2018 de la nueva sociedad AENA Aeropuertos, las filiales que se puedan establecer, y también se aplicará a las empresas concesionarias. Y Sortu presentaba sus alegaciones contra las demandas del Gobierno y la Fiscalía. La formación defiende que su ilegalización conducirá al fin de ETA y afirma que no existe similitud con Batasuna porque Sortu materializa en sus estatutos una ruptura orgánica, funcional y de actividad con el partido ilegalizado. El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto ante la exigencia de compatibilizar el procedimiento incidental de la convocatoria de las elecciones. Esta semana se ha cumplido el último día de plazo que dio el alto tribunal a esta formación política para personalizarse en el procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por haber impuesto una condena desproporcionada a 1 año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en 2003, Arnaldo Otegi, al que tendrán que indemnizar con 23.000 euros. El gobierno español tendrá que pagarle a Arnaldo Otegi 23.000 euros de indemnización por daños morales al vulnerar su libertad de expresión. Así lo ha dictaminado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El líder de la ilegalizada Batasuna llamó al rey en un acto público jefe de los torturadores, por lo que cumplió 1 año de cárcel y se le suspendió el derecho a presentarse como candidato. La justicia española consideró en su momento que las palabras de Otegi superaban por su notorio carácter infame el nivel de lo lícito y le condenó por injurias graves al rey. Otegi recurrió a Estrasburgo. Ahora el Tribunal Europeo le ha dado la razón. En su sentencia explica que la condena es desproporcionada, que no se ha respetado la Carta de Derechos Fundamentales y que en ningún caso se justifica la intervención de las autoridades nacionales. Y como era de esperar, la investigación judicial por las falsas prejubilaciones pagadas con dinero público en Andalucía alcanzó el gobierno autonómico. La jueza que investiga el caso, Mercedes Alaya, notificó al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, que será llamado en breve a declarar como imputado. Fuentes del caso apuntan que el que fuera responsable del departamento entre los años 2004 y 2010 e integrante del núcleo duro del entonces presidente Manuel Chávez, recibió un burofax en el que se invita a personarse en la causa con su abogado porque en la investigación se deducen responsabilidades penales contra él. Y la Junta formará parte de la acusación y paraliza los pagos en los ERES ilegales. Exigirá a 59 intrusos que devuelvan las cantidades ya abonadas. Mar Moreno asegura que el gobierno andaluz celebrará la inocencia y lamentará la culpabilidad del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Era la primera comparecencia de la titular de la presidencia y portavoz del gobierno andaluz en San Telmo después de que el pasado jueves el titular de Empleo, Manuel Recio, cifrara en 146 los expedientes de regulación de empleo irregulares detectados por la Junta de Andalucía. Mar Moreno sabía que iba a tocar monográfico sobre el ERE e iba preparada con 2 anuncios con los que espera tomar la iniciativa. Hemos sabido también que a través del diario ABC que la Junta desvió dinero de un ERE para entregarlo a un militante del PSOE. Empleo pidió en 2007 a la aseguradora que transfiriese 30.000 euros del ERE para particulares, uno de ellos el socialista intruso en otro expediente. Y centenares de personas, más de 3.000 según organizadores, entre 700 y 1.000 según datos provisionales de la policía, se manifiestan en Madrid convocadas por comisiones obreras y UGT. Lo han hecho en defensa del empleo y la actividad de Nueva Rumasa, grupo en el que una treintena de empresas están en preconcurso de acreedores.
Han venido en autobuses desde distintos puntos de España. Unos 2.000 trabajadores de Nueva Rumasa se han manifestado en Madrid para defender sus empleos en las empresas del holding. 30 de ellas están en preconcurso de acreedores y esta misma semana la familia Ruiz Mateos ha anunciado que prepara la suspensión de pagos para 2 o 3 de ellas. Los sindicatos han pedido que se acelere este proceso y que el Gobierno se implique para resolver la situación. Por eso hemos planteado al Gobierno de la Nación y a todas y a cada una de las comunidades autónomas donde están radicadas las fábricas de Clesa, de Dul, del Caserío, para que de manera urgente se busquen fórmulas para garantizar la actividad. La situación de Nueva Rumasa pone al descubierto la política del Gobierno de Zapatero, una política de espaldas a la situación de la industria, de espaldas a la situación de los trabajadores. Nueva Rumasa, nueva estafa, o Ruiz Mateos con el trapicheo y el desempleo son algunos de los eslóganes que se han escuchado en el transcurso de la marcha. Y el precio de la vivienda disminuyó en 1,9% en 2010 respecto al año anterior, lo que supone una moderación de la caída experimentada ya en los 2 últimos años, de acuerdo con el índice de precios de la vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística. El abaratamiento de la vivienda libre comenzó en 2008, año que cerró con un descenso del precio del 5,4% y continuó en 2009 con una caída del 4,3%. El precio de la vivienda nueva disminuyó un 2,1% al cierre de 2010, con lo que se modera su tendencia a la baja, así como el de la vivienda usada, que se abarató un 1,6%. La tasa interanual, 10 comunidades autónomas aumentaron los precios de la vivienda en el cuarto trimestre, pero solo Madrid y Extremadura registraron tasas positivas en el precio de los pisos con un 1,7% ambas. Y con el descenso del precio de la vivienda al aumento de la venta de las mismas en un 19,6% en enero respecto al mismo mes del año pasado. Un aumento que fue más acusado en el caso de la vivienda de segunda mano, con una subida del 24,3%, en tanto que las transacciones de inmuebles nuevos crecieron casi un 15%. La compraventa de viviendas aumentó un 19,6% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 45.013 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística. Este tirón se debe en gran parte a la eliminación de la deducción por compra de vivienda a las rentas medias y altas a finales de 2010. Con este dato se rompe la senda negativa que el indicador había experimentado en los últimos 4 meses del año pasado. Del total de operaciones, el 55,5% se realizaron sobre viviendas usadas y el 48,5% sobre inmuebles nuevos. Así, la compraventa de viviendas libres aumentó un 18,8% respecto a enero de 2010, frente al 25,6% de las protegidas. La Rioja fue la comunidad autónoma que registró más transacciones de inmuebles, 166 operaciones por cada 100.000 habitantes. Y el recibo de la luz vuelve a estar amenazado con una nueva subida tras conocerse ayer que el Ministerio de Industria ha propuesto subir en abril los peajes de acceso, la parte del recibo de la luz que fija el Gobierno. Un 12,5% para la mayoría de los hogares y pequeños comercios, un 9% para el resto de los consumidores de baja tensión y un 2% para los grandes consumidores industriales. Según Industria, esta eventual subida de los peajes o tarifas de acceso, la parte regulada del recibo de la luz, se contrarrestará con la previsible bajada del coste de la energía en la subasta prevista para finales de marzo. A la tarifa del último recurso pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios, hogares y pymes, y los peajes representan cerca de la mitad de la tarifa eléctrica junto a los impuestos y el precio de la energía, que se determina mediante subastas trimestrales. En la propuesta de orden ministerial que Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía, se revisan las tarifas de acceso que retribuyen costes regulados como el transporte, la distribución o las primas renovables.
Las subidas contempladas en el documento al que tuvo acceso EFE contrastan con la decisión del ministerio que preside Miguel Sebastián de congelarlas en las previsiones de la luz de octubre y diciembre. Además de cubrir los costes regulados, los peajes sirven para retribuir el llamado déficit tarifario, el desajuste que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico obtenidos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema. El desequilibrio acumulado supera ya los 20.000 millones de euros. Está previsto que en el próximo 22 de marzo a las 9 horas se celebre la subasta CESUR, en la que se fijarán los precios de la energía eléctrica para el segundo trimestre del año. La cantidad a subastar ascenderá a 6.387 megavatios de potencia, de los 5.981 que corresponden al producto base y los 406 restantes al producto punta. Y el fondo Qatar Holding ha llegado a un acuerdo para adquirir 6,16% del capital de Iberdrola con un total de 2.021 millones de euros. La operación forma parte de un acuerdo por el que Qatar Holding se convierte en socio estratégico de la eléctrica y uno de sus mayores accionistas. El fondo Qatar Holding entra en Iberdrola con un 6,16% por 2.000 millones de euros. Así lo ha comunicado hoy la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operación forma parte de un acuerdo por el que Qatar Holding se convierte en socio estratégico de la eléctrica y uno de sus mayores accionistas, mientras que Iberdrola se compromete a establecer una sede regional en ese país, así como operaciones de investigación y desarrollo en Qatar. La adquisición se ha realizado mediante una ampliación de capital a un tipo de emisión de 5,6 euros por acción. Además, el fondo adquirirá autocartera de la eléctrica por un importe de 115 millones de euros, lo que supone el 0,37% del capital social antes de la ampliación. Y sigue la polémica en torno al límite de velocidad. La plataforma Movimiento 140 ha celebrado en la Puerta del Sol de Madrid una concentración ciudadana contra el nuevo límite de 110 km por hora de velocidad máxima en autovías y autopistas, aprobado por el Gobierno dentro del paquete de medidas para reducir el consumo energético. Con esta protesta se pretende conseguir la derogación de la medida. Circular a 110 km por hora por las autopistas españolas no solo nos adormece, sino que es imposible. Es lo que más hemos oído hoy en la Puerta del Sol de Madrid, donde centenares de ciudadanos han expresado su rechazo a la medida del Gobierno. Se van a hartar de poner multas a 30 por hora y a 110 las que les dé la gana. Si no va nadie a 110. Además les van a recaudar por multas porque es imposible ir a 110, no nos engañemos. Cuando se conduce siempre hay una tendencia a adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía. Y en vías como las que tenemos, que hay vías muy buenas, 110 por hora va a ser una velocidad muy difícil de mantener. Pedro Jabaloyes es el portavoz de la plataforma Movimiento 140, que ha convocado este acto y que hasta el momento ha recogido 250.000 firmas de ciudadanos que se oponen al nuevo límite de velocidad y que reivindican se les escuche. Son 225.000 personas que el Gobierno no puede dejar de escuchar. Se han oído consignas como no es por el ahorro, no tengáis morro o Rubalcaba dimisión. Nadie cree que se trate de una medida de eficiencia energética, pero tampoco de seguridad. La propia DGT lo niega, por eso es, según Jabaloyes, ilegal y por tanto recurrible. Porque los límites de velocidad solamente se pueden cambiar con criterios de seguridad vial. Así lo establece la Ley de Seguridad Vial. Calcula que la medida permitirá que se recauden entre 20 y 30 millones de euros más en multas en el año que le augura de permanencia. Y el ruido y el color de los espectáculos pirotécnicos causan furor entre los turistas extranjeros que estos días han visitado Valencia para disfrutar de las fallas, quienes coinciden y apuntan a las mascletas de la plaza del Ayuntamiento como el plato fuerte de la fiesta. Las calles de Valencia ya están llenas de ruido y color, y también de turistas que acuden a ver su fiesta más grande, las fallas. Muchos de ellos viven por primera vez esta singular experiencia. Es el caso del alemán Petar. Sí, es la primera vez que vengo a las fallas. Estuve muchas veces en España, pero no a las fallas. Si algo llama la atención a los que se inician en las fallas son las mascletas de la plaza del Ayuntamiento. Hace mucho ruido,
no es como los fuegos artificiales en Alemania, es todo diferente, pero muy interesante. Y además a algunos les crea hábito, como al italiano Igor, que repite. Esta es la quinta vez por mí, porque la Fallas por mí es la mejor fiesta en todo el mundo. Y quindi vengo de Italia, ¿no? Llego de Italia y todos los años es una tradición. Otros, como Manuel, regresan a Valencia después de muchos años. No, la primera vez no. Lo que pasa es que hace 18 años que no vengo. Además, este año se puede llegar a Valencia más rápido y sumarse a la fiesta, nada más bajar la maleta del AVE. Venimos de Madrid, hemos llegado en el AVE, hemos dejado las maletas en consigna y nos hemos venido a ver la mascleta. Pero las Fallas son más que pólvora y figuras. La fiesta corre por todos los rincones y lo mejor es disfrutar de todos los placeres ligados a la fiesta. La comida, lo comido es bueno aquí en España. Sí, mucho gusto, me gustan las tapas. Sí, mi favorito comida. Y ni siquiera el mal tiempo puede aguar la fiesta. No hay que quejarse del tiempo. No lo podemos cambiar, aprovechar eso, disfrutar la falla con el tiempo que tenemos. Pues eso, a disfrutar y prepararse para la magia de la Nit del Foc, con la que culminarán las fiestas. Y Elena Naya y Javier Bardem han ganado los fotogramas de plata a mejores actores en la 61 edición de estos premios que se han entregado esta semana en Joy Eslava en Madrid. También reconocieron a Malena Alterio y Luis Merlo en teatro y Blanca Suárez y Gonzalo de Castro en televisión. Las votaciones de sus lectores se complementaron con los premios a la mejor película española Panegre y mejor película extranjera, la red social que eligen los críticos de cine. Gala de los fotogramas de plata 2010 en el Teatro Joy Eslava de Madrid, con Anabel Alonso como animadora de la fiesta. Javier Bardem, que no acudió a la cita, repitió hazaña tras los Goya y con su papel en Beautiful consiguió su 7º fotogramas de plata al mejor actor. Como mejor actriz, los lectores de esta revista de cine eligieron a Elena Naya, que se estrenó en estos premios por la apasionada interpretación en la película de Julio Meden, Habitación en Roma. La actriz se quitó la espinita de los Goya, donde perdió frente a Nora Navas. En el apartado de interpretaciones en televisión, la joven Blanca Suárez, que ha rodado con Pedro Almodóvar La piel que habito, se alzó como la mejor actriz por su trabajo en El internado. Gonzalo de Castro mereció el galardón por Doctor Mateo, serie con la que ya ha ganado el Tepe de Oro y el Ondas. Para los críticos de cine, la mejor película española fue Panegra y la red social la mejor película extranjera. En las interpretaciones teatrales, los vencedores fueron Malena Alterio por Madre Coraje y sus hijos y el que fuera su compañero en Aquí no hay quien viva, Luis Merlo, que se llevó el premio por su trabajo en Tócala otra vez. El galardón al intérprete más buscado en la página web de Fotogramas fue para el ídolo juvenil Mario Casas. Y el homenaje a toda una carrera en esta 61 edición de estos premios fue para el director Carlos Saura, responsable de clásicos populares como Ana y los lobos o recreaciones musicales como Tango y Sevillanas. Una británica criada en Islamabad, Pakistán, descubrió de niña que su padre biológico era en realidad el cocinero de la familia. Siendo aún muy joven, su madre falleció y se integró en una comuna. Inició una carrera musical y en 2010, bajo el nombre de Rummer, se convirtió en una de las revelaciones de Reino Unido. Es Rummer, la revelación británica que ha conquistado Reino Unido y Europa. La cantante ha visto el éxito a los 31 años con el álbum Seasons of My Soul. En él incluye temas como este Slow, el single de presentación. Su disco es una lucha por su identidad. Rummer creció en Islamabad con su familia. A los 11 años y de vuelta a Reino Unido, sus padres se divorciaron. Entonces supo que su padre biológico era el cocinero de la casa de Pakistán. Sus canciones hablan de la naturaleza, del amor y también de la enfermedad, la que acabó con la vida de su madre. Para llegar hasta ahora, Rummer ha pasado por una comuna hippie y por una infinidad de trabajos en Londres mientras intentaba triunfar en la música.
Y con la nostálgica música de Rumer nos despedimos hasta dentro de 7 días para ofrecerles toda la información. Disfruten del fin de semana.